La llegada del rey, acompañado solamente por Leslie, Quintín y una docena de arqueros, restableció la confianza entre Francia y Borgoña. Limbercourt, Crevecoeur y otros jefes borgoñones, cuyos nombres eran entonces Honra y Pres, acudieron rápidamente a la lucha, y en tanto que algunos comandantes se apresuraban a traer tropas de la retaguardia, a las cuales no había llegado aún el pánico, otros arrojábanse en medio del tumulto y reanimaban el decaído espíritu de la disciplina. Finalmente el duque mismo acudió a la vanguardia como un simple soldado. Con todo ello, logróse llevar el orden a los borgoñones, a tiempo que el enemigo era acosado por el fuego de la artillería. La conducta del rey, por su parte, fue la de un jefe tranquilo y sagaz, que no busca ni evita el peligro, y demostró tanta sangre fría y prudencia que los jefes borgoñones acataban sus órdenes con la mejor disposición. Se desarrollaba entonces una horrible escena, sumamente cruenta. A la izquierda y tras ruda lucha el suburbio había sido incendiado, pero el fuego no impedía que continuasen siendo disputadas con encarnizamiento las humeantes ruinas. En el centro las tropas francesas, aunque asediadas por un enemigo superior, mantenían un fuego tan nutrido y constante que la pequeña casa de recreo brillaba a la luz de las explosiones, como si estuviera rodeada con la corona de llamas de un mártir, y a la izquierda la lucha avanzaba o retrocedía de acuerdo con las ventajas de cada bando, y a medida que llegaban refuerzos desde la ciudad o de la retaguardia de las fuerzas borgoñonas, así continuó la batalla sin amainar su furia durante 3 mortales horas, hasta que finalmente llegó el día tan ansiado por los sitiadores. Para entonces el esfuerzo del enemigo pareció ceder en el centro y en el flanco derecho, y desde donde estaba el rey pudieron oírse numerosos disparos de cañón. Id, dijo Luis a Leslie y a Quintín, tan pronto como su oído captó las detonaciones. Han llegado con los cañones y falconetes. La casa de recreo está a salvo, gracias a la Virgen. Decida Dunois que avance en este sentido, pero más bien cerca de las murallas de Lieja, con todas nuestras fuerzas, excepto las que deban quedar para la defensa de la casa, y se introduzca entre esos obcecados liegenses y la ciudad, desde donde les están enviando refuerzos. Tío y sobrino partieron al galope hacia donde estaba Crawford y Dunois, quienes cansados de su guerra defensiva obedecieron rápidamente las órdenes, y al frente de un selecto cuerpo de unos 200 caballeros franceses, además de los escuderos y una gran parte de los arqueros y sus servidores, marcharon por el campo bollando a los heridos hasta alcanzar el flanco del numeroso cuerpo de ligenses que atacara tan ferozmente el ala derecha de los borgoñones. La claridad, que iba en aumento, permitió comprobar que el enemigo continuaba enviando fuerzas desde la ciudad, ya fuera para seguir la batalla en ese lugar o para defender la retirada de las tropas entonces en lucha. Por el cielo, dijo el anciano Crawford a Dunois, si no tuviera la certeza de que cabalgáis a mi lado, diría que os he visto entre aquellos asaltantes y artesanos, dirigiéndolos y dejándoles ejemplo con vuestro bastón. Solo que, si sois aquel, o halláis más corpulento que de costumbre, ¿estáis seguro de que aquel jefe no es por casualidad vuestra sombra, vuestro doble, como dicen esos flamencos? Mi sombra, repuso Dunois, no alcanzo a comprender vuestro significado, pero veo que allí hay un pícaro que ostenta mis armas en la armadura y el escudo, e inmediatamente iré a castigar su insolencia. En nombre de lo que más querráis, señor, cededme esa venganza, solicitó Quintín. A vos, joven. No, no, estas cosas no admiten sustitución, dijo Dunois, y volviéndose a su silla gritó a quienes lo seguían: Caballeros de Francia, formad vuestras líneas, alzad las lanzas, abramos paso a los rayos del sol entre aquellos marranos de Lieja y cerdos de las Ardenas que se disfrazan con nuestras antiguas armas. Los guerreros contestaron con un fuerte grito de A Dunois, a Dunois, viva el valiente bastardo, Orleans a la carga, y con su jefe en el centro cargaron con toda la furia. No encontraron sin embargo un enemigo débil. El numeroso cuerpo contra el cual cargaron era totalmente de infantería, excepción hecha de algunos oficiales que iban a caballo, y, apoyando en tierra el regatón de sus lanzas, arrodillada la primera línea, de pie la segunda, y asomando entre sus cabezas las lanzas de los más atrás, presentaron a la rápida carga de los guerreros la misma resistencia que opone un puerco espín a sus enemigos. Muy pocos lograron abrirse paso a través de aquel verdadero muro de acero, pero entre estos pocos estaba Dunois, quien clavando las espuelas a su caballo le hizo dar un salto de más de 3 metros y cayó en medio de la falange, de modo que pudo continuar su avance hacia quien motivara su animosidad. No fue, pues, poca su sorpresa al ver que Quintín continuaba a su lado, combatiendo en una misma línea con él.
La juventud, el valor desesperado y la decisión de vencer o morir habían mantenido a nuestro joven héroe a la par del mejor caballero de Europa, pues así se le consideraba a Dunois, y con justicia en aquella época. No tardaron en quedar rotas sus lanzas, pero los infantes no pudieron resistir los golpes de sus espadas, largas y pesadas, mientras que tanto caballos como jinetes completamente cubiertos de acero recibían muy poco daño de las lanzas rivales. Esforzábanse aún Dunois y Drouart por vencer la resistencia enemiga y acercarse al lugar donde quien usurpara las armas del primero cumplía con las tareas de un jefe valiente y hábil, cuando el caballero francés observó la cabeza y los colmillos de jabalí, emblema generalmente de Guillermo de la Marck, en otro lugar de la batalla, y llamando a Quintín le dijo: «Sois digno de vengar las armas de Orleans, os dejo la tarea, cuchillada, ayudad a vuestro sobrino, pero que nadie intervenga en la cacería del jabalí que inicia Dunois». No es posible dudar de la alegría con que aceptó Drouart esta división del trabajo, y cada uno se lanzó en pos de su objetivo, seguidos y defendidos desde atrás por los guerreros que lograban mantenerse a su lado. Pero en ese preciso instante, la columna que de la Marck se proponía reforzar cuando su marcha fue detenida por la carga de Dunois había perdido todas las ventajas que ganara durante la noche, en tanto que los borgoñones, con la llegada del día, empezaron a dar muestras de las cualidades propias de una disciplina superior. La gran masa de liegenses se vio obligada a retroceder y por último a huir, y al confundirse con quienes luchaban con los guerreros franceses, el conjunto se convirtió en una mezcla de combatientes fugitivos y perseguidores que se iba acercando a los muros de la ciudad y finalmente penetró por la amplia e indefensa brecha por la cual habían salido los liegenses. Quintín hizo esfuerzos sobrehumanos para alcanzar el objetivo principal de su persecución, al que aún alcanzaba a ver, esforzándose con la palabra y el ejemplo en renovar la batalla, para lo cual dabanle eficaz apoyo un selecto grupo de lanceros. Cuchillada y varios de sus compañeros seguían paso a Quintín, sumamente maravillados de la extraordinaria valentía demostrada por un soldado tan joven. Al borde mismo de la brecha de la Marck, pues era él, logró una momentánea detención de los fugitivos y rechazó a algunos de sus perseguidores más inmediatos. Empuñaba una clava de hierro bajo, la cual todo parecía sucumbir, y estaba tan cubierto de sangre que era casi imposible distinguir en su escudo las armas que tanto encolerizaron a Dunois. Disminuyeron entonces las dificultades que se oponían a Quintín para acercarse a él, pues las ventajas de su situación dominadora y el empleo que daba a su terrible clava hicieron que la mayor parte de los asaltantes buscaran para el ataque lugares menos peligrosos que el ocupado por un defensor tan desesperado. Drouart, al tanto de la importancia que tendría una victoria sobre este formidable rival, saltó de su caballo junto a la brecha y, dejando al noble animal obsequio del duque de Orleans que disparara sin control en medio de la batalla, trepó las ruinas para medir armas con el jabalí de las Ardenas, quien, como si hubiera adivinado su intención, se volvió hacia el escocés con su clava en alto. Estaba a punto de iniciar la lucha cuando una terrible gritería de triunfo y de desesperación mezclados anunció que los sitiadores entraban en la ciudad por otro punto, a retaguardia de quienes defendían la brecha. Llamando a su alrededor con la voz y con su corneta a los participantes de su suerte desesperada, de la Marck, al oír aquellos gritos, abandonó la brecha y trató de abrirse camino hacia alguna parte de la ciudad desde donde pudiese escapar a la margen opuesta del Mosa. Sus servidores inmediatos formaron un nutrido cuerpo de hombres disciplinados que, no habiendo dado nunca cuartel, estaban resueltos a no pedirlo entonces, y en aquellos momentos desesperados se agruparon con tanto orden y decisión que su frente ocupaba todo el ancho de la calle por la cual iban retirándose lentamente haciendo frente y conteniendo de cuando en cuando a los perseguidores, muchos de los cuales empezaban a buscar ocupación menos peligrosa, irrumpiendo en las casas para saquearlas. Es probable, por lo tanto, que, a no mediar la infatigable persecución de Quintín, Cuchillada y algunos de sus compañeros de la Marck hubiese logrado escapar, ya que su disfraz ocultaba su identidad a los ojos de quienes prometían gloria y grandezas dándole muerte. En cada detención de los lanceros entablábase un furioso combate entre ellos y los escoceses, y en cada refriega Quintín iba en busca del jabalí, pero éste, cuyo objeto era entonces escapar, parecía evitar el propósito de Drouart de librar combate singular con él. La confusión era general entonces, los alaridos y los gritos de las mujeres y de los habitantes aterrorizados, víctimas ahora de los abusos del vencedor, se mezclaban con el fragor de la batalla, como si la voz de la miseria y la desesperación porfiara con la de la furia y la violencia para ver cuál se oía desde más lejos.
Precisamente cuando de la Marck, que se retiraba en medio de esta escena infernal, había pasado la puerta de una capilla tenida por especialmente milagrosa, los gritos de Francia, Francia, Borgoña, Borgoña, le indicaron que una parte de los sitiadores estaba entrando por el otro extremo de la calle, muy estrecha, por la cual iba retrocediendo. Conrado dijo a su asistente: «Llevad a todos estos hombres con vos, cargad con vigor hasta aquella gente y procurad abriros paso. Para mí todo ha terminado, pero soy bastante hombre todavía para enviar al infierno antes de ir yo a algunos de esos vagabundos escoceses». Obedeció su teniente, y con los pocos lanceros que quedaban aún vivos retiróse rápidamente hacia el extremo más lejano de la calle, con el propósito de cargar a los borgoñones que avanzaban desde allí y tratar de abrirse paso para huir. Unos 6 de los mejores soldados del jabalí quedaron con su amo para perecer con él y enfrentaron a los arqueros cuyo número no era muy superior. «Jabalí, jabalí», dijo aquel jefe cruel, pero sin miedo, esgrimiendo su clava. «Hola, caballeros escoceses, ¿quién de vosotros quiere ganar la corona de conde? ¿Quién ataca al jabalí de las Ardenas? Me parece que vos, jovencito, tenéis esa ambición, pero debéis ganar la corona antes de usarla». Quintín escuchó imperfectamente aquellas palabras que se perdieron en parte porque de la Marck llevaba el yelmo calado, pero la intención era bien clara, y tuvo apenas tiempo de pedir a su tío y a sus camaradas que, si eran caballeros, se mantuvieran alejados cuando de la Marck saltó hacia él, como un tigre, dando al mismo tiempo con su clavo un golpe calculando para llegar a destino en el mismo instante en que sus pies tocaran el suelo, y recibir así toda la fuerza del impulso. Sin embargo, Quintín, rápido tanto de pies como de vista, esquivó un golpe cuyas consecuencias hubieran sido fatales. Trabáronse entonces en combate como un lobo y un perro ovejero, en tanto que sus camaradas permanecían como simples espectadores, pues Cuchillada gritaba pidiendo que los dejaran luchar solos y agregando que no temería por su sobrino, aunque el rival fuese tan terrible como Wallace. No era injustificada la confianza de aquel veterano, pues aunque los golpes del desesperado asesino caían como los de un herrero sobre un yunque, los rápidos movimientos y la destreza del joven arquero en el manejo de la espada le permitían evitarlos y atacar a su vez con la punta de su arma menos ruidosa, pero no menos eficaz. Y eso tan a menudo y con tanta habilidad que las tremendas fuerzas de su antagonista empezaron a ceder ante la fatiga, en tanto que el terreno en que peleaba se convirtió en un verdadero charco de sangre. Sin embargo, no habían sido vencidos aún su valor ni su rabia, y el jabalí de las Ardenas combatía con tanta decisión como antes, de manera que la victoria de Quintín estaba aún dudosa y lejana, cuando éste oyó detrás de él una voz femenina que le llamaba por su nombre, gritando «¡Socorro! ¡Socorro en nombre de la Santa Virgen!». Volvió el escocés la cabeza y de una sola mirada alcanzó a ver a Truchen Pavillon, desgarrando su manto en los hombros, que era arrastrada por un soldado francés, uno de los muchos que, habiendo entrado en la capilla cercana, le eligió como presa legítima entre las mujeres refugiadas. «Esperadme solo un momento», gritó a de la Marck, a tiempo que acudía a salvar a la que fuera su benefactora de un peligro cuyas posibles consecuencias no se le escapaban. «Yo no espero la comodidad de nadie», repuso el jabalí, blandiendo su clava y satisfecho sin duda de verse libre de tan formidable enemigo, «pero atenderéis a la mía. Antes de iros, no permitiré que mi sobrino quede defraudado», dijo Cuchillada, y así diciendo atacó a de la Marck con su espada de 2 filos. Quintín comprobó entre tanto que el rescate de Truchen no era tarea de terminar en un momento. El soldado que se había apoderado de ella, inducido por sus camaradas, negábase a soltar su presa, y mientras Durward, ayudado por uno de sus compañeros, trataba de obligarlo a ello, el escocés vio que la oportunidad que tan magníficamente se le presentara para lograr fortuna y felicidad al mismo tiempo escapaba de sus manos, de modo que, cuando por fin ya liberada Truchen pudo mirar alrededor, no había nadie cerca de ellos. Olvidando completamente la situación de su indefensa compañera, iba a partir en persecución del jabalí de las Ardenas, como el sabueso que sigue el rastro del ciervo, cuando la joven, tomándose de él con desesperación, exclamó: «No me dejéis aquí, en nombre de vuestra madre, como caballero que sois, protegedme hasta llegar a la casa de mi padre, que os sirvió una vez de refugio, a vos y a la señora Isabel. En nombre de ella, os pido que no me dejéis».